gracias al Señor por encontrarnos una vez más, ¿no? Aquí en este lugar. Y siempre digo, con el único propósito, adorar, bendecir y honrar el nombre del Señor. Amén. Hay veces no hay tiempo entre la semana, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque salimos pitando al trabajo, ¿no es verdad? Hay algunos que les gusta, si de su casa al trabajo son, un ejemplo, son 15 minutos, faltando 10 ellos salen. Y se olvidan hasta decirle gracias, Señor, porque estoy de pie. Es una costumbre en el ser humano. Mejor dicho, se hizo ya costumbre en el ser humano. Pero bueno, todavía estamos a tiempo para reflexionar sobre esas cosas, ¿no es verdad? Vamos a empezar, ¿no? Y yo quiero leer aquí en 1 Samuel 17, 32 y 37. Yo quiero que usted tome atención con estas cosas. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este, ¿qué? Contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra. ¿Desde cuándo? Desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de las quijadas y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Amén. Hasta el 36. Aunque yo aquí le puse hasta el 37. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos y te bendecimos por tu palabra, Señor. Gracias por ella, Señor. Gracias, Señor, y que podamos disfrutar con ella, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos de aquí han sido jóvenes? Todos, ¿no es verdad? Todos hemos sido jóvenes. Todos hemos tenido algunas experiencias. Entonces, aquí vemos a David, un niño, un crío. ¿Cuántos años tiene este? ¿Cuántos años tiene? 12 años. Cuando David fue él ungido por Samuel, él tenía entre 14 y 15 años de edad. Un niño como aquel niño. Pero a Dios le plació en el corazón ungirlo como rey. Y cuando él fue ungido, dice la palabra del Señor que él tuvo doble porción. La unción del aceite
y la unción del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, recibimos también al Espíritu Santo. Automáticamente Dios te lo da. Y aquí David, desde aquel entonces que él fue ungido, quizás él no se dio cuenta o no se daba cuenta, pero desde aquel momento Dios tomó el cuidado de él. El Espíritu Santo de Dios era el que lo cuidaba, el que lo guiaba y lo ministraba. Aunque él no iba a ninguna iglesia. La iglesia de David, ¿sabe cuál era? Allá en lo más lejos del campo con las ovejas. Allá él solo cuidando las ovejas de su padre Isaí. Ahí él se comunicaba con Dios. Y ahí él aprendió muchas cosas de Dios. Ahí él aprendió a descuartizar leones, osos, fieras que venían a comerse las ovejas que su padre Isaí le había dejado a su cargo. Y llegó un día que Israel entró en guerra con los filisteos. Y en aquella guerra, los 3 hermanos mayores de él estaban en la edad de ir a la guerra. Y se fueron. Y un día de esos, su padre Isaí lo llama a David y le dice: David, ven para acá. Y él deja las ovejas. Y le dice: dime, papá. Isaí le dice: necesito que vayas al campamento donde están tus hermanos y le lleves algo de comida y algo de ropa. Pero ese era un pretexto de su padre. ¿Sabe por qué? Porque su padre quería saber cómo estaban sus hijos en la guerra. Si estaban vivos, o habían muerto, o estaban heridos, qué sé yo. Porque usted sabe que en una guerra pasa de todo, ¿no es verdad? Entonces, Isaí le dice: ven, hijo, vas a llevarle esto a tus hermanos allá. Pero le dice: de ellos me tienes que traer noticias. Y no solamente noticias, le dice, me tienes que traer algo de la prenda de ellos para yo saber cómo ellos están. Cuando David fue a dejar la encomienda a sus hermanos al campamento donde estaban, él tenía 17 años ya. Entre la adolescencia y la juventud. Se desapareció su hijo, Juan Esteban. Párate, Juan Esteban. ¿Cuántos años tienes tú? 15 años. Un adolescente con 15 años. David tenía 17 años más o menos. Algo parecido a él. Entonces dice la palabra del Señor que David llegó al campamento con el recado de su padre, empezó a buscar a sus hermanos. Y mientras que él buscaba a sus hermanos, dice, escuchó algo que a él le llamó la atención. Y era el enemigo, dice. Era este hombre grande, gigante, el filisteo dice que salía y se paraba, dice, en medio de los 2 campamentos. Y empezaba a insultar al pueblo de Dios, al ejército de Dios, mejor dicho. Y como David conocía a Dios, sabía quién era Dios, entonces él lo primero que hizo fue sentir celos por Dios, de ver
de que ese gigante incircunciso, dice la palabra, empezaba a amedrentar al ejército de Dios. Y no solamente a amedrentarlo, sino a insultarlo. David, un niño. Sus hermanos quizás eran más mayores, no sé qué edad tendrían, pero eran más mayores. Y él era un niño. Y entonces él, al escuchar esos insultos que este filisteo hacía a los escuadrones del Dios de Israel, a él no le gustó. Y dice que preguntó a uno, ¿qué dice este filisteo? Preguntó a otro, ¿qué dice este filisteo? Y todos le decían lo mismo. Entonces él dijo, no, esto no puede ser, dice David. ¿Cómo van a permitir ustedes que este filisteo incircunciso esté amedrentando al ejército de Dios, esté amedrentando a los escuadrones del Dios de Israel? Algunas veces, hermanos, nosotros humanamente, los cristianos que decimos, hemos escuchado muchas veces maldecir el nombre de Dios. No los cristianos, sino otras personas. Y cuando uno tiene celos por las cosas de Dios, nosotros no tenemos que dejar ni permitir que esos incircuncisos empiecen a blasfemar el nombre de Dios. Yo sé que Dios, Él se puede defender, porque Él, con una orden que dé, tiene legiones de ángeles defendiéndolo. Pero Dios espera que tú y yo lo hagamos. Que tú y yo aprendamos a honrar y a defender el nombre de Dios, de aquel Dios que te da la vida, de aquel Dios que nos da el vivir, de aquel Dios que nos da el aire para respirar, aquel Dios que permite que podamos tener trabajo, podamos tener dinero, podamos tener cosas para comprarnos, o mejor dicho, dinero para comprarnos cosas. Yo recuerdo una vez que en el trabajo hay la costumbre de que el que no conoce a Dios empieza a maldecir el nombre del Señor y empieza lanzándole hostiazos. Empieza a decir, hostia, yo me cago en este Dios, o cosas así que no las quiero nombrar. Y nosotros, siendo cristianos, muchas veces las escuchamos y lo único que hacemos, ¿sabe qué es? Agachar la cabeza. Solo agachamos la cabeza y no sabemos pararnos de frente y decirle, oye, ¿qué te ha hecho Dios? Ese Dios es el Dios que yo sirvo. Ese Dios es el Dios que yo amo. Ese Dios es el que me da la vida y es el que te da la vida también a ti. Pero lo primero que hacemos es o damos la espalda o agachamos la cabeza. Pero aquí con David fue diferente. David amaba a Dios. Él era un niño, un crío, pero lo amaba a Dios. ¿Por qué? Porque lo había conocido.
Y vemos de que él dijo, este filisteo incircunciso, yo voy a pelear con él. Esa fue la locura, su primera locura de David, una locura santa. ¿Por qué? Porque a él no le gustó lo que decía este filisteo. Entonces él le dijo, habló con el rey Saúl, que era el que llevaba el ejército. Le dice, yo voy a ir a derrotar a este. Yo voy a ir a callarle la boca a este, porque este no puede seguir amedrentando a los escuadrones del Dios de Israel, ni al Dios mismo. Y él se enfrentó a Goliat. ¿Y qué le decía a sus hermanos? Estás loco, le decían. ¿Cómo te vas a enfrentar a este gigante? ¿Cómo no vas a poder? Le decían. Tú eres un niño. ¿Sabe cuánto medía el gigante? ¿Alguien sabe cuánto medía el gigante? La palabra del Señor dice que él medía, dice, 6 codos y un palmo de altura. 6 codos y un palmo de altura. A metro lineal, los 6 codos y un palmo de altura son 3,5 metros. Si yo mido 2 metros, imaginemos, falta todavía, ¿no? Para los 3,5 metros. Tendrían que ser 2. Este techo mide 1,80. Imagínense. Pasa. Y David, ¿sabe cuánto medía? David medía, dice 1,85 medía David. 1,85 metros. Quiere decir que el gigante medía el doble que él. Porque 1,85 más 1,85 son 3,70. Perdón, 3,70. Entonces, imagínese usted, un Davidcito aquí. ¿Ah? Un David. Por eso sus hermanos, los compañeros de sus hermanos, los otros soldados decían, no, tú estás loco, ¿cómo vas a ir a enfrentarte a este gigante? Este gigante te va a destrozar en el momento. Muchas veces, queridos hermanos, las cosas de este mundo nos amedrantan, nos meten miedo, nos quieren que estemos ahí humillados, nos humillan, nos critican. Yo quiero decirte en esta mañana, no importa cómo tú seas, no importa la estatura que tengas. ¿Sabe qué es lo que importa? Lo que tengas en el corazón. Y David tenía a Jehová de los ejércitos. Él tenía a Dios en su corazón. Yo te quiero decir en esta mañana que nosotros que tenemos a Dios en nuestro corazón, no tengamos miedo a ningún gigante. A ese problema que lo llamamos como un gigante, esa deuda que la llamamos como un gigante, a ese jefe que lo llamamos como un gigante, no le tengamos miedo. No te estoy diciendo que vayas y mates a tu jefe, no. No te estoy diciendo que vayas y pelees con tu jefe, no. No te estoy diciendo que
que vayas y pelees con aquella persona que le debes. No, porque nuestra vida, nuestra pelea es espiritual. La de David fue física, la nuestra es espiritual. Contra aquellos gigantes, contra aquellas cosas que vienen a querernos amedrentar a nuestra vida. Yo recuerdo cuando tuve que traer a mi familia. Ya se los he contado una y más veces. Pero yo recuerdo bien claro estas cosas que uno empieza a preguntar a veces a los amigos. Uno empieza a pedirle un consejo a los amigos. Y yo me acuerdo que a mí me decían, no lo hagas. Tú no tienes papeles, me decían. Tú no tienes documentación. Lo primero que van a hacer, me decían, es quitártelos a tus hijos en cuanto lleguen. Lo primero que van a hacer, me decían, te los quitan y los van a regalar a otra persona. No te atrevas a traerlos, me decían, porque en cualquier parte, en cualquier escala, los van a bajar y no vas a saber de ellos. Para mí esa cosa, ¿sabe qué era? Era un gigante enorme. Era un gigante que yo estaba amedrentado porque no me hallaba capaz de luchar contra ese gigante. Y muchas veces nos pasa a nosotros, como cristianos. Se nos aparece una circunstancia que lo hallamos tan grande, y si no retrocedemos, nos hacemos a un lado y dejamos que ese gigante nos destruya. A veces los problemas pequeñitos los vemos grandes y no nos animamos a enfrentarlo. Pero yo te digo en esta mañana, no hay problemas, no hay gigantes que sean más grandes que Dios. Si tú confías en Dios, Dios es más grande que ese problema. Si tú confías en Dios, si tienes la confianza como la tuvo David, tú vas a vencer a ese gigante o a ese problema que lo ves como un gigante. Tú vas a vencerlo. Pero te digo otra cosa. David fue, dice, con su honda y 5 piedras. Algunos por ahí dicen, no, es que las piedras estaban ungidas. Otros dicen, no, es que esas eran las piedras que tenían que matar al gigante. No. ¿Sabe cuál fue el secreto de David? Que él dijo estas palabras. Tú vienes, le dijo al gigante, tú vienes a mí con lanzas y jabalinas, pero yo voy a ti, le dijo, en el nombre de Jehová. Ese es el secreto, querido hermano. Yo voy a ti en el nombre de Jehová. Y hizo así su onda y la lanzó. Yo mirando algunos dibujos de Goliat, la caparazón que él tiene, ¿ya? El casco que él llevaba, ¿ya? Solamente tenía una endijita que parece que uno va a apuntar y no le va. Esa caparazón que él tenía era tan gruesa que dice que pesaba 57 kilos. Era de bronce y pesaba 57 kilos. Y David lanzó la piedra. Dice que quedó incrustada en la frente y ¡pum! Cayó el gigante. ¿Por qué? Porque David no fue en el nombre de la piedra,
no fue en el nombre de la onda que él tenía, no fue en el nombre de él mismo, no fue en el nombre del rey Saúl. Él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo te quiero decir en esta mañana, hermano, tu problema tiene solución. Pero ¿sabes qué tienes que hacer? Tú tienes que ir en el nombre de Jesucristo. Enfermedad, yo voy a ti en el nombre de Jesús. Problema, yo voy a ti en el nombre de Jesús. No vayan en el nombre del pastor, no vayan en el nombre del hermano, no vayan en el nombre del líder, no. Siempre, siempre, siempre tienen que ir en el nombre de Jesucristo. ¿En el nombre de quién vamos a ir? En el nombre de Jesucristo. Para Él no hay gigantes. Para Él no hay problemas que Él no pueda resolver. Para Él no hay dificultades. Para Él nada hay imposible. Todas las imposibilidades del ser humano, Él las hace posible para que nosotros honremos su nombre. Amén. Por eso a David, sus hermanos, los otros soldados le dijeron: estás loco, no vas a poder. Yo te quiero decir, bendita locura que él hizo. Porque me imagino que yo no lo haría. Yo al verlo, ¡pum!, caigo para atrás como Condorito, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan la historia de Condorito? Cuando no le gustaba, ¡pum!, patitas para arriba. Entonces, amén, gloria a Dios. Me había olvidado. Miren, 3,5 metros a 1,80 metros. Y miren, con la espada, con el escudo, y el otro con una simple ondita ahí. Entonces, son cosas de loco. Pero estas locuras a Dios le encanta, ¿sabes? A Dios le encanta la locura. La decisión que tú tomes, quizás para tu hermano, para tu compañero, o quizás para el pastor, le sea una locura. Pero si Dios te lo ha puesto en el corazón, lo tienes que hacer. Lo tienes que hacer, aunque para los demás sea una locura. ¿Por qué? Porque tú vas a ir en el nombre de Jesús y Él te va a dar la victoria. A nosotros nos decían, miles de cosas nos decían que ya no pedíamos consejo. Y lo hicimos. Nos arriesgamos. Hicimos una locura. Y bendita locura que hicimos. ¿Sabe por qué? Porque, mire, solo de verlo nomás. Solo de verlo ya impresiona la cosa. Imagínese usted tenerlo al frente. Porque claro, David, ¿cuántos años tenía? 17. Ven, Javier. Más o menos este físico tenía David. Y más o menos ese tamaño. ¿Cuántos años tiene? 19 se pasó, pero más o menos este era. La única diferencia era que David era rubio, guapo y hermoso. Dice. Yeah. No, es mi nieto y es guapísimo. Es guapo. Entonces, imagínese usted la diferencia que hay, ¿no? Pero si vamos en el nombre de Jesús, usted tenga la certeza de que
es pan comido. No hay problemas que Dios no lo resuelva. Pero le vuelvo a repetir, no vaya en el nombre del pastor, no vaya en el nombre del hermano, no vaya en el nombre de su líder, no vaya en el nombre de la pastorita, no. Vaya usted en el nombre de Jesús. Vaya usted en el nombre de Jesús. ¿Y qué le dieron de recompensa? ¿Se acuerda usted? Es una historia bonita que a mí me gusta leerla. El rey, ¿sabe qué ofrecía? El rey Saúl, ¿sabe qué ofrecía al soldado que hubiera ido a hacerle frente al gigante? Le ofrecía su hija. Le ofrecía riqueza. Le ofrecía eximirle los impuestos durante toda su vida. Y mucho más. Y ninguno de sus soldados se animó. Llegó David y escuchó los insultos y dijo, no. A este hay que ponerlo en su lugar. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque usted no tiene que darle oportunidades a los demonios. Usted no tiene que darle oportunidades a los demonios, al diablillo, a los espíritus inmundos. No le dé oportunidad. Aunque le digan, déjame aunque sea meter un poquito la cabeza. No. Porque él mete la cabeza y mete el cuerpo. Y cuando mete el cuerpo, ¿sabe qué pasa? ¡Pum! Hace una explosión. Si usted lo deja entrar a su hogar, a su familia, tenga por seguro que él va a destruirle su familia. Él le va a destruir su casa. Él le va a destruir su trabajo. Él le va a destruir su economía. Él le va a destruir todo aquello que usted tenía. ¿Por qué? Porque Él está para eso. Entonces no le dé ningún chance. Haga como David, córtele la cabeza de lleno. Porque si usted no lo mata, Él lo va a matar a usted. Si usted no lo destruye, Él lo va a destruir a usted. ¿Me está entendiendo, iglesia? Si usted no lo destruye, Él lo va a destruir a usted. Por eso David, en el momento que cayó, dice que fue y con su misma lanza le quitó y le cortó la cabeza. En la vida espiritual, eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Yo no voy a ir a enfrentarme con el hermano y pelearme con el hermano físico. No. Ahí afuera están nuestros enemigos y son espirituales. ¿Usted lo ve? No. ¿Yo lo veo? No. Pero lo siento. Se sienten. Se escuchan. ¿Ya? Porque donde hay demonios, hacen así, miren. Mi esposa lo escucha. Yo recuerdo un día, le voy a contar con el permiso de mi esposa. Un día estábamos en el campo y es una pastora, ¿ya? Le dicen pastora, le dicen a ella. Yo la he visto 1 o 2 veces. Pero en la mirada nomás ya, pum, me di cuenta ya. Ella se hace pasar como pastora, pero que Dios me perdone pero se hace pasar como pastoras. Uno como pastor no va a tener su ¿cómo se llama? ¿Quiénes usan la bola de cristal? ¿Sabe usted quiénes usan la bola de cristal? Los adivinos, los brujos. Y ella anda con su bolita de cristal. Ella anda con su bola de cristal. Pero ella dice que es pastora.
Y cuando te va a decir algo, mira, consulta primero a su bolita de cristal. Yo si tengo que decirte algo, yo voy a consultar primero a Dios. Y le digo, Señor, ¿qué le voy a decir a esta persona? Espíritu Santo, guíame. Pero ella con la bolita ahí. Y me acuerdo que la dejé a mi esposa sola y justamente ella llegó ese día y lo que me cuenta ella, llegó ese día y le dice, mire, no éramos pastores todavía, pero ya éramos, ¿no? Sí, ya éramos pastores. Venga, le dice, le voy a mostrar algo, y la lleva ahí, ya había tenido ella su altar ahí, y la llevó allá a su altar y le mostró la bola. Y cuando yo llego me dice ella, la pastora Julana de tal me ha dicho esto. ¿Qué le dije? Cuando ya me dijo de la bola, ¿qué le dije? A ver, cuéntamelo de nuevo. Y me lo volvió a contar. Que esa bola ¿qué le dije? Tuve una discusión con ella. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo se te va a meter en la cabeza eso? Pero como tenemos un Dios sabio, tenemos un Dios que te cuida, ¿ya? Ese mismo día, cuando yo otra vez me salí de ahí, me vine y creo que a trabajar, Dios le dijo a ella, vas a destruir eso, el altar. Mire, ya nos habíamos venido para la ciudad, a casa, nos habíamos venido. Y ella preocupada, se iba para allá, se iba para allá. Entonces me dice, Lino, ¿me vas a acompañar? ¿Dónde? Voy a destruir ese altar, Dios me ha dicho que lo destruya. ¿Sabe qué pasó? A mí me temblaban las piernas. Yo le dije, no, no te voy a acompañar. No, me vas a acompañar tú, porque tú vas a conducir. Yo no puedo conducir, tú vas a conducir y me vas a acompañar tú. Bueno, era en una montaña. Y yo le dije, yo te llevo, pero me quedo en el coche. Bueno, me dijo ella, mire, cómo son tan astutas también las mujeres. Bueno, me dijo ella. Así que llegamos allá al lugar. Eran las 12 de la noche. Era una oscuridad que no sabía ni por dónde usted caminaba. Y no nos llevamos ni linterna. Yo llevaba mi móvil y ella llevaba su móvil. La linterna de los móviles. Vale. Pero yo estaba que me temblaban las piernas. Yo le dije, ¿qué vamos a hacer aquí? Dios me ha dicho esto, esto y esto que tengo que hacer. Le dije yo. Vale. Conclusiones. Que yo le dije, vas a ir tú delante y yo voy a ir detrás. Y así lo hicimos. Ella iba más o menos como de aquí de la hermana Gloria, esa distancia, vamos. Ella iba alumbrando y yo alumbrando también. Pero ella alumbraba el camino por donde tenía que ir. Pero yo alumbraba a los costados. Llegamos al lugar, empezamos a orar. Él empezó a orar, a derribar todas esas cosas. Y cuando estaba ella orando, ¿sabe qué pasó? Se escuchó como una serpiente gigante. El ruido. Yo quise huir en ese momento. No sé si usted ha escuchado el respirar no de esas serpientes pequeñitas, de esas serpientes enormes. Ese día yo, sinceramente, no sé si hasta me meé, creo. Y mire, las plantas que habían alrededor se movieron. Uy. Conclusiones. Que se hizo, se derribó y todo quedó tranquilo. Y la pastora esa ya no volvió a ir a ese lugar. Se mudó a otro sitio. ¿Sabe por qué? Porque si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios, Dios nos va a guiar,
Dios nos va a cuidar, Dios nos va a dirigir y nos vamos a enfrentar a esos gigantes y los vamos a derribar. Amén. Póngase de pie, con esto quiero concluir. Cuando a David le pasó esto, que derribó al gigante, él tuvo mucha fama. El rey David le dio todo lo que le prometió, ¿ya? Se casó con su hija y a los años, David de alegría, ¿ya? A los años, David de alegría, ¿ya? Dice la palabra del Señor que él trajo el arca. Él trajo el arca a una casa que él había hecho para poner el arca. Y mientras él traía, dice el arca, él venía danzando. Venía alegre. Parecía ebrio, parecía borracho. Pero él venía danzando, dice. Venía delante, danzando, contento, alabando al Señor, gritando. Yo no sé cómo danzaba, pero él venía danzando. Y su esposa, dice, lo ve por la ventana. Vamos a ponerlo mejor. Póngame en 2 Samuel. Ahí está. Vamos a leerlo mejor. Y dice, David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. ¿Sabe usted qué es un efod? Es como un camisón casi, como una bata, ¿ya? Él no venía vestido como rey, ni él venía vestido así, como vamos a decir que no ha sido así, pero vamos a decir como con un pijama, ¿ya? Con una bata. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta, dice. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, dice, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Mical, ¿sabe quién era? Mical era su esposa de David, ¿ya? Y metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Hasta ahí. Aquí David, él danzaba. Él no tenía vergüenza. ¿Sabe por qué? De ver todas las maravillas que Dios hacía con él. Vamos a decir, todos los milagros que Dios hacía con él y que Dios permitía que él en sus locuras salga adelante. Con esa alegría que él tenía de corazón, dice, estaba trayendo el arca al lugar que él había ya predestinado. Y él venía con una alegría, con un gozo, venía danzando, bailando delante. Que parecía ebrio, que su propia esposa lo critica, lo menosprecie. ¿Ya? ¿Qué te quiero decir con esto, iglesia? No importa dónde estés, si tienes que danzar, danza. No importa lo que estés haciendo en tu puesto de trabajo, si Dios te toca, danza. No importa lo que estés pensando, si Dios te ha dicho que te lo va a hacer, dale gracia, porque Él lo va a hacer. No importa que te critiquen por lo que estás danzando de alegría, de gozo, hazlo.
porque Dios está contigo. Amén. Dios está contigo. Dios está contigo. Y yo estos días he visto gente que danza, gente que baila. Hágalo, no tenga vergüenza. Tiene que llorar, llore delante de Dios. Hágalo delante. No importa el que esté aquí, el que esté acá, el que te codee, el que te critique, no importa. Hazlo para la gloria de Dios. Amén. Vamos a cantar esta canción, Brenda, y quiero que todos la cantemos. Amén. Cántela.